Y este día queremos presentarles detalles de este quinto informe que ha presentado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en torno al caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Estos jóvenes que fueron desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, y que se desconoce aún cuál ha sido su destino. En este caso, el quinto informe del GIEI ha estado apuntando con mucho énfasis lamentable decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional a no abrir los expedientes, a incluso negar la existencia de algunas documentaciones que serían cruciales para comprender primero lo que ocurrió en este crimen de Estado. Así ya lo ha reconocido el gobierno del presidente López Obrador, un crimen de Estado que ocurrió en el sexenio pasado, el sexenio que encabezó Enrique Peña Nieto, y que ha derivado también en toda esta ardua investigación que no solo lleva el GIEI, sino también la Comisión para la Verdad, que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y por supuesto todo el esfuerzo que se ha llevado desde la Fiscalía General de la República. Otro punto que han destacado los integrantes del GIEI también tiene que ver con un supuesto quizá freno que se le habría impuesto a esta investigación desde la Fiscalía General de la República. Han criticado el papel de la FGR en todo este proceso de judicialización de las personas involucradas, especialmente en el caso de los militares. Hay que recordar que estuvieron implicadas prácticamente todas las instituciones de seguridad en este asunto, y que se encuentra estancado por esta falta de cooperación. En el caso de la Sedena, han señalado puntualmente que se sigue negando a cooperar en el esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas. Esto lo señala el quinto informe del GIEI, e incluso se advierte del ocultamiento sistemático de las pruebas documentales referentes a este crimen de Estado, aun cuando, y esto hay que ponerlo en el eje del análisis, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado la instrucción como jefe de las Fuerzas Armadas, ha dado esta instrucción para que se revise y sobre todo se coopere, se abran los archivos, todas las documentaciones, sin importar lo que ahí se encuentre. Es decir, aun cuando algunos militares hubieran participado en esta desaparición forzada, que se sabe que así ocurrió, esto no implica que toda la institución esté manchada por la corrupción y este crimen de lesa humanidad que aconteció en aquel momento. Vamos a escuchar primero a Carlos Martín Beristain. Él es uno de los dos integrantes del GIEI, hablando en esta conferencia que ocurrió el pasado 31 de marzo y donde él habla precisamente de estos techos de cristal, de cómo la Secretaría de la Defensa Nacional ha venido negando la información y sobre todo quizá hasta ya desapareciendo estas informaciones tan relevantes para saber lo que pasó, para conocer la verdad, que es un derecho humano que no solo tienen, por supuesto, y que se les debería de garantizar a los padres y madres y familiares de estos 43 muchachos, sino también toda la sociedad mexicana tenemos derecho a saber lo que pasó en ese crimen de Estado. Vamos a escuchar esta primera declaración de Carlos Martín Beristain. Les hablaba de techos de cristal y de agujeros negros. Uno de ellos es la información relativa a la Sedena
que hemos pedido durante mucho tiempo. Como saben, fue parte desde el inicio del GIEI de la necesidad de buscar información de quienes sabíamos que habían sido testigos, habían estado presentes en ciertas escenas. Desde que el GIEI volvió al país, hablamos con el presidente sobre la necesidad de tener acceso a esta información. Sabíamos que había información relevante, hubo la orden de hacer una apertura de esos archivos. Desde hace 2 años el GIEI ha tenido un conocimiento parcial, ¿no?, de la información en los archivos y también de la información que no se ha dado y que sí está en los archivos. Eso es muy importante porque lo que muestra es que hay más información, sabemos en qué tipo de documentos está, sabemos en algunos de los lugares, por lo menos en los que estaba hasta ahora esa información, y esa información no se ha proporcionado, esa información se ha negado que exista. Y eso para nosotros sí es grave, porque, como decía, la verdad es el punto fundamental sobre el que este caso se va a poder resolver. Con ocultamientos de información o con respuestas que no responden a la realidad, no va a haber una resolución del caso. Algunos ejemplos. Subimos, por ejemplo, ya teníamos información de que había habido una investigación interna en Sedena, una investigación disciplinaria que había llevado a sanciones contra 2 de los que ahora están inculpados. Pero ahora tenemos más información de que hubo una investigación interna por parte de la Justicia Penal Militar y que hubo numerosas declaraciones. No tenemos acceso a esas declaraciones ni se ha reconocido ninguna información sobre eso, y sabemos que existe. También sabemos que existe información sobre interceptaciones telefónicas, ¿no? Se llama generalmente a eso información técnica, ¿no?, a través de los sistemas de supervisión y de vigilancia de las comunicaciones. Sabemos que se ha hecho análisis de esa información y la respuesta de Sedena ha sido que no existe más información, que Sedena no hace ese tipo de interceptaciones, no tiene ese tipo de información técnica, tenemos las pruebas de que sí existe y que también existe un análisis de esa información. Nosotros no tenemos ningún interés en llegar a donde no es. El único interés que tenemos es dar una respuesta a los padres y madres sobre la verdad del caso y dar una respuesta también a la orden del acceso a los archivos. Sabemos que había un joven que era lo que se llama un OBI, digamos, que transmitía información interna de lo que estaba pasando en la escuela. No solamente había uno, que es un joven desaparecido, ¿no?, también había 3. Sabemos que había 3. Hay algunas comunicaciones de estos OBIs que aparecen en tarjetas de Sedena parciales y la respuesta que se nos ha dado es que no se sabe con quién hablaron, no se sabe qué dijeron. Y para nosotros ni para las familias eso es una respuesta aceptable, ¿no? No se puede decir que en una institución como el Ejército nadie sabe con quién habló un agente de inteligencia que transmite información de un caso tan duro, ¿no?, tan brutal como el caso Ayotzinapa, esos días, o en tiempo real, o en esos días. Esa información existe, estas oís. Con alguien hablaron, a alguien transmitieron información, y las respuestas que se han dado, incluso por parte de la Secretaría de Sedena, pues llevan a decir que, no sé, por ejemplo, que el OBI, el que entonces era OBI, soldado desaparecido, estudiante de la escuela, no se tenía comunicación con él desde el día 22. Varios días antes de los hechos. Sabemos que eso no es verdad, ¿no? Sabemos que había información sobre eso y lo que estamos pidiendo es que haya una respuesta veraz sobre la información que se dispone, porque eso es muy importante para el caso, ¿no? Pues rescatar esta parte, el presidente López Obrador ordenó que se abran estos archivos y ahora pues lo que nos dice el GIEI en voz de este experto independiente que forma parte todavía de las investigaciones en torno al caso de los 43, Carlos Martín Beristain, pues es justamente esto. Ellos tenían conocimiento de que existen estos archivos, incluso donde estaban localizados, y ahora ya ni siquiera se encuentran alojados en ese lugar. Al parecer fueron movidos de ahí, o pues ya no se sabe si incluso ya fueron destruidos por parte del ejército. Ellos
no lo comentan de esta forma porque no pueden especular, pero sería importante que la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, aclararan qué pasó con esos documentos, porque pues esto es una encomienda del propio presidente López Obrador de que se esclarezca el caso, y no se puede esclarecer si no se tiene toda la información generada. Y respecto de otro momento, otra parte de la declaración de Carlos Marín Beristain, que tiene que ver con este seguimiento, esta intervención de comunicaciones, pues ya está demostrado. Hay que recordar que en el anterior informe que presentó el GIEI, pues se demostró, esto fue en el informe que presentó la Comisión de la Verdad que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas. Ahí se confirmó en ese informe del propio gobierno federal, porque Alejandro Encinas pues pertenece a la Secretaría de Gobernación. En ese informe se comprobó que la Sedena sí había utilizado en 2014 el malware Pegasus para espiar a personas clave al momento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En este caso, el informe de la Comisión de la Verdad, de la COBAG, pues mencionaba que estaban colgados los teléfonos de los integrantes de Guerreros Unidos que participaron en esta desaparición, y como tenían contacto con algunos policías, también esos teléfonos estaban siendo parte del seguimiento y la intervención de comunicaciones. Todo el tema de autoridades municipales, pues se daba también el seguimiento a sus comunicaciones porque estaban relacionadas con el crimen organizado, específicamente con Guerreros Unidos, con este cártel. Y pues se descubría que los contratos del programa de espionaje se hicieron con la empresa Proyectos y Diseños VME. Entre septiembre y octubre de 2014 sí se intervenían los teléfonos de integrantes del grupo delictivo, policías de élite de Iguala, conocidos como los bélicos, y además también estaban intervenidos algunos teléfonos de estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, la Normal de Ayotzinapa Guerrero. Esto ya está confirmado que eso sí existía, entonces no vemos por qué la Secretaría de la Defensa Nacional tenga que seguir negando esto cuando ya las evidencias están claras. El hecho de que ya no se utilice el malware Pegasus en la actualidad no significa que en el pasado no lo hayan hecho de forma ilegal, porque no tenían estas órdenes de jueces, o si las tenían, que las presente la Secretaría de la Defensa Nacional, pero sobre todo que coopere con el GIEI, con la Comisión de la Verdad y con las autoridades de la Fiscalía General de la República, para que por fin se sepa el destino de estos jóvenes. En este documento, el quinto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se señala que este grupo ha solicitado en varias ocasiones tener acceso a toda la información relativa a al Comando Regional de Inteligencia, el CERFI de Iguala. Al no haber contado con ella, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido esta información. Tanto el GIEI como la justicia han tenido información y prueba de que dichos documentos, cuya existencia se niega por parte de la Sedena, fueron movidos y concentrados en otro lugar. Sin embargo, la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido que dicho traslado no se ha llevado a cabo porque dichos documentos no existen y que se debe denunciar a quienes están informando de ello. Pues muy lamentable, la verdad, la posición de la Secretaría de la Defensa Nacional en este caso. Carlos Martín Beristain también se refiere a que hay información del C4, que el archivo de la Sedena se movió y ahora se oculta, y que ha habido reuniones con el presidente pues para seguir avanzando en el esclarecimiento de este caso. Vamos a escuchar. También sabemos que la información del C4, ya dijimos desde el principio que sabíamos que la información del C4 era determinante, tenemos más pruebas. Las cosas que les estoy contando son cosas en las que a veces no sabíamos o teníamos ciertas posibilidades, ahora tenemos pruebas.
tenemos documentos, ¿no? Tenemos la certeza para poder señalar y para poder decir las cosas que estamos diciendo. El C4 tuvo conocimiento en tiempo real. El C4 era parte del servicio de inteligencia y operaba con comunicación de lo que ahí estaba pasando al responsable de inteligencia y de responsable de inteligencia al comandante del 27 Batallón en tiempo real, no 3 días después o no 2 días después. Eso supone que esa información existía, eso tiene que ver también con los procesos de judicialización, las prioridades que nosotros estamos diciendo en términos de la investigación pasan también porque aquí hay personas que tienen responsabilidad en esas acciones y que tienen que dar cuenta tanto de su responsabilidad como de la información. Por ejemplo, se dijo al principio que no había manejo de las cámaras, ¿no? Sabemos que sí, que los militares manejaban las cámaras, movieron las cámaras para dónde iban y dónde iban. Sabemos que en esas cámaras se vio pasar 3 camionetas de la policía y en una de ellas había civiles. Se negó siempre que eso existiera. Bueno, esos son ejemplos. Algunos están citados en el informe, otros serán parte de lo que nosotros daremos cuenta en el futuro, ¿no? Bien, sabemos 2 cosas más, entre otras de las más relevantes, ¿no? La primera es que las declaraciones se han ido adecuando en el tiempo. Desde que nosotros pedimos las declaraciones, desde que la PGR tomó las primeras declaraciones, todavía en 2014, diciembre de 2014, y a partir de las revelaciones que se hicieron públicas por parte del GIEI de cosas que sabíamos sobre dónde habían estado OVIs de inteligencia en las escenas del crimen, supimos, hicimos evidente esas cosas. Las declaraciones fueron cambiando. Ha habido declaraciones sucesivas, pero esas declaraciones se han ido cambiando. Por ejemplo, se dijo que no habían ido a Barandillas, sabemos que fueron a Barandillas. Por ejemplo, se negó que habían ido al Palacio Municipal, sabemos que también al menos algunos fueron al Palacio Municipal esa noche. Se dijo que algunos OVIs habían estado en un sitio solamente una vez observando, sabemos que estuvieron 5 veces en ese lugar, no 1 ni 2, 5 veces, hay pruebas sobre eso, hay información telefónica, etcétera, que es clave para ello. Entonces, es hora de que estas cosas se esclarezcan, es hora de que sobre estas cosas se diga la verdad. Eso es parte del punto clave. Y por último, hay un tipo de documentos que ustedes ya conocen, Ángela va a explicar ahora más eso en lo concreto. Hay un tipo de documentos que se llaman CRFI, Centro Regional de Fusión de Inteligencia. Es decir, unos centros del ejército mexicano que hacen inteligencia, como es su obligación, obviamente, pero en esos centros se nos ha entregado parte de la documentación, otra parte de la documentación no se ha entregado, siempre relativa a los hechos de Ayotzinapa, siempre relativa a la época en la que estamos hablando. Nosotros no hemos pedido información de otro tipo de cosas, ¿no? Calculamos que hay unos 80 o 90 documentos que sabemos que existen por las numeraciones a los cuales no hemos tenido acceso y son muy relevantes, ¿no? Ustedes han conocido públicamente porque se filtraron, se hicieron públicos también a partir de la COBAG pedazos de conversaciones, ¿no? Entre Gil y Ignacio, entre Ramón y Cholo, ¿no? Del día 26 de septiembre, del día 4 de octubre, que muestran interceptaciones telefónicas, información llamada, información técnica en tiempo real, y que eso estaba registrado, y que sobre eso hubo una discusión interna para el análisis de esa información. Sabemos que hay más información, que eso no fueron 2 registros cortos, sabemos que esa información es más amplia y hemos pedido acceso a esa información, porque esa es información muy importante no solamente para esclarecer el caso, las responsabilidades, etcétera, sino también para la búsqueda de los chavos, de los desaparecidos. Hay información que consideramos que es muy importante. También hemos tenido acceso a información, ¿no? de que hay una decisión interna, hemos visto documentos, tenido acceso a documentos, de una decisión interna de no proporcionar más información, ¿no? De dar una respuesta de que no hay información. Pues ahí están las decisiones de la Secretaría de la Defensa Nacional de ocultar todas estas informaciones en torno al caso Ayotzinapa. Recordar que este informe de la COBAG, del que da cuenta Carlos Martín Beristain, o que retoma en su exposición, pues sí demostraba el seguimiento a través de mensajes que habían sido intervenidos entre pues un coronel del ejército, también integrantes de Guerreros Unidos y elementos de élite de la Policía Municipal de Iguala, que ya decíamos hace un momento se conocían como los bélicos. De esto, pues en aquel
momento se revelaba que los estudiantes o alguna fracción de los estudiantes habían sido llevados en aquel momento al 27 Batallón de Infantería de la Sedena, ubicado allá en Iguala, Guerrero. Algunas de las conversaciones, pues sí, involucraban al chino, que es el líder, era el líder visible de Guerreros Unidos en aquel momento, y también el coronel. Todo esto descrito en el informe de la Comisión de la Verdad que se presentó en agosto del año pasado. Entonces ya no tiene caso que siga la Sedena ocultando estos 80 o 90 documentos clave de lo que ocurrió con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Además, estaba presente ahí también la experta Ángela Buitrago, y ella habla de estos archivos ocultos en la Sedena y de las pruebas de que sí existen estas documentaciones, y pues la importancia de que se den a conocer, o por lo menos que el GIEI sí tenga acceso a ellos para pues en algún momento ir reconstruyendo este rompecabezas, ¿no?, que ocurrió por pues todo el aparato estatal que ha tratado de ocultar la información. Vamos a ver cómo lo dijo Ángela Buitrago el pasado 31 de marzo. Sobre ese mismo elemento es importante señalar que estos documentos del Centro Regional de Inteligencia, que no solamente han sido negados, que ya hemos tratado de reconstruir los números que faltan y que han generado la posibilidad de que se dé la última respuesta de que ya no existen más, nos lleva a mostrarle a toda la sociedad el siguiente documento que ustedes ven en pantalla. Obviamente, estos documentos no solamente fueron recabados por el GIEI directamente en los archivos, sino también algunos de estos fueron puestos a disposición por Sedena en enero del año 2021, y otros documentos recogidos por COVAC y GIEI en el año 21-21, y finalmente esta es la decisión del GIEI de ponerles de presente los elementos fundamentales. Ustedes verán en este primer documento que está puesto en pantalla, al margen derecho, algo que dice Secretaría de la Defensa Nacional, CRFI, Centro Dirección. A la izquierda, urgente número CRFI 1316, fecha 15 de octubre del 2014. Referencia, información. En la mitad dice secreto, mensaje FCA. Esto significa que es un documento producido por la Secretaría de la Defensa Nacional y que sobre esos supuestos genera lo que vamos a ver a continuación. Obviamente, por reserva y por necesidad de protección, este documento no se va a dar a conocer en toda su integridad, pero yo les quiero referir que en particular este documento tiene una información muy importante. ¿Me pasas el segundo documento, por favor? Que van a ver ustedes reflejada en ese segundo documento. Fíjense cómo tiene como título, ¿me pasas un segundo al anterior? CRFI, Centro Iguala, Comandante 9ª Región, Cumbres del Llano, y en el segundo documento dice textualmente: con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 14, 16, 18 y 29, fracción 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tercero, 10, 11, 13 y 17 de la Ley Orgánica del Ejército IFAM, tercero, 6, séptimo y noveno del Reglamento Interior de la SDN, Secretaría de Defensa Nacional, me permito remitir a esa superioridad la siguiente información técnica por ser de interés para ese mando territorial. Ya como lo había explicado Carlos, la información técnica son monitoreos o seguimientos a conversaciones. ¿Me pasas el tercero, por favor? Simplemente vamos a dar 2 renglones de este documento porque tiene mucha información
que resulta importante para la investigación. Tercer documento, si me haces el favor. Ese es el tercero. Sí. Ah, no, entonces pásame, perdón, al segundo. Se tuvo conocimiento sobre una conversación, fíjense la fecha, 15 de octubre del 2014. Se tuvo conocimiento sobre una conversación entre integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, con presencia en la ciudad de Iguala, donde mencionan, tiene relación con la estructura y con otros elementos que están dentro de este CRFI. ¿Por qué ha insistido el GIEI en que son fundamentales? Porque todos estos documentos generan la posibilidad de conocer no solo quiénes actuaban, sino también dónde podían estar a través de esas comunicaciones los muchachos que fueron desaparecidos. La importancia entonces de los CRFI no simplemente es un nombre o una denominación, es una labor que realiza la unidad de Sedena sobre la base de la necesidad de estar siguiendo las comunicaciones. Y sobre esos supuestos, toda la información que se refleja allí, la que mencionaba Carlos en los documentos de 26 de septiembre del 2014, de 4 de octubre del 2014, se hacían conversaciones alusivas a dónde tenían los muchachos para el día 4 de octubre del 2014. Esos documentos fueron publicados por la COVAC, la prensa los recogió, son documentos que tienen conversaciones entre personas que están identificadas dentro del texto de la conversación como Ignacio y el Gil y como Ramón y el Cholo. Y esto significa que hay muchísima información también de los pocos CRFI que tenemos sobre la posibilidad del rumbo que tomaron los estudiantes en manos de la detención inicial de la Policía Municipal. Se tienen los indicios claramente que las informaciones existen, nada más falta la voluntad política de la Secretaría de la Defensa Nacional a entregarlos para que se conozca por fin la verdad o al menos se tengan otras piezas de este terrible rompecabezas. Además, Ángela Buitrago reitera que es muy importante tener acceso a estas informaciones, a estos documentos para pues precisamente ir conociendo más detalles de lo que aconteció y también recordar que Carlos Martín Beristain pues decía, lo único que se solicita es el periodo que se está pues reconstruyendo, no se ha solicitado información de otro momento, de otra época y por tanto pues no se entiende esta resistencia de la Sedena a otorgar estas informaciones. Vamos a ver cómo Ángela Buitrago se refiere a la importancia de las evidencias que deben obrar todavía en los archivos de la Sedena. Y esto, obviamente, todo tiene una importancia en la investigación y tiene una importancia porque cada elemento que se pueda sumar como parte de ese ajedrez permite encontrar el destino de los estudiantes. No solamente tenemos prueba y evidencia de que esos documentos existían, tenemos prueba y evidencia de cómo se recogían, cómo hacían las transcripciones y tenemos prueba y evidencia también de la orden en mayo del 2022 y agosto del 2022 de cambiarlos de lugar. Esto se le ha informado al presidente de la República, quien ha solicitado de manera directa se informe a este respecto con las afirmaciones y con las demostraciones que hemos hecho con la consecución, y en esto quiero ser muy claro, de elementos, personas que han decidido colaborar con la investigación, que se han presentado a tratar de entregar documentación.
Pues muy importante esta declaración de Ángela Buitrago. Al presidente ya se le informó que pues existen estos documentos que revelan el archivo. Fue trasladado a otro lugar y el presidente pues ha dado la orden directa de que se revise el asunto. Esperemos que pronto se tenga una respuesta por parte del general Luis Crescencio Sandoval, general secretario de la Defensa Nacional, al respecto. Y Ángela Buitrago también se refiere a algunos avances que pues sí ya existen y sobre todo la importancia del caso de judicialización del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. En los avances podemos decir que la judicialización de Murillo Caram se ha consolidado. Hay otras opciones frente a esta clase de procesos y estamos en la consecución también de aclarar que en el proceso en que se habían librado las 83 órdenes de captura y en las cuales se pidió revocar 21, hay elementos suficientes que el GIEI ha reconducido para que la Fiscalía vuelva a pedir esas órdenes de captura y que se evidencia dentro del gran acervo documental que existe posibilidad de reactivar muchas de ellas. Pondremos ejemplos completos en el desarrollo de este informe sobre la base cómo sí hay documentación, prueba testimonial y evidencia sobre muchas de estas personas que se logró revocar la orden de captura en el mes de agosto y septiembre del 2022. Allí también podremos decir que hemos considerado que tampoco se han llevado a cabo la ejecución de todas las órdenes de captura que se libraron. Solamente evaluamos un 40% de ellas en la actualidad, con un elemento muy importante que queremos advertir desde ahora, y es el tema de que muchos de ellos siguen siendo funcionarios públicos y sin embargo no se les ha hecho efectiva la orden de captura, estando en los cargos públicos. Y esto significa también decir que sobre esos supuestos hemos insistido en la necesidad de la verificación y el cumplimiento de esas órdenes de captura emanadas por jueces. Y también hemos dicho que en el caso particular de Israel y de Tomás Herón, entendemos que se han hecho varias reuniones y sabemos que se han hecho varias reuniones en Israel. Entendemos que va a haber una próxima reunión. Sin embargo, estamos generando la solicitud de la materialización efectiva en el caso particular de Tomás Herón. Hemos insistido junto con los familiares y los representantes en este tema. Es fundamental. Es una persona que no solamente conoció los hechos, sino que también participó frente a actividades y diligencias que fueron técnicamente falseadas y que llevaron a los primeros momentos de la historia de Ayotzinapa. De esta declaración destacar pues que se han dejado de ejecutar algunas órdenes de aprehensión y de acuerdo con Ángela Buitrago pues algunos de los presuntos responsables estarían todavía en cargos públicos dentro del gobierno. No se aclara si gobierno municipal, gobierno estatal o gobierno federal, pero pues sería importante que ya se ejecuten esas órdenes de aprehensión. Y también esta parte, ¿no?, que revela que habrá una próxima reunión del gobierno del presidente López Obrador. Suponemos que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas, con Tomás Herón de Lucio, quien se encuentra prófugo en Israel y quien no ha sido extraditado porque hay que recordar, Israel no tiene convenio con México para extradiciones. Además, se refiere a todos los obstáculos que ha enfrentado las investigaciones de este lamentable crimen de Estado. Vamos a escucharlo. Y tiene que ver con la demora en los tiempos de los procesos, tanto judiciales como de fiscalía, menor capacidad de investigación y conocimiento del caso, lo que hace muy difícil también conocer el contexto y poder transmitir
todas las circunstancias que habían sido investigadas y todas las pruebas que se tienen dentro de la investigación. También podemos decir que hemos detectado como obstáculo una intención de violación de la independencia de la unidad especial de la Huilca a través de la verificación de que se dieron instrucciones claras para que un fiscal diferente a la unidad especial generara el levantamiento de las órdenes de captura, pero también una verificación de una unidad que se llama Asuntos Internos, que con base en una afirmación que querían hacer pasar como de rutina, fue la que generó un fundamento para lograr bajar y revocar esas órdenes de captura. Lo que hay que aclarar aquí es que la unidad especial se creó como una unidad que tiene la competencia exclusiva del caso particular de Ayotzinapa y por lo tanto son los fiscales competentes para adelantar la investigación. Esas intromisiones hacen perder independencia y autonomía de la Fiscalía, pero también genera sin lugar a dudas consecuencias frente a estos planteamientos. Pues lamentable también esta situación que se ha dado en la propia Fiscalía General de la República, lo llama como intromisión Ángela Buitrago, y bueno, todo lo que tiene que ver con retomar todo el asunto, entender cómo está pues organizado el expediente y además pues seguir insistiendo en las órdenes de aprehensión que en su momento ya se desistió la propia Fiscalía a ejecutarlas, pues por alguna razón para el GIEI es importante que si se ejecuten, entonces habría que escuchar esta versión del GIEI con atención para saber la importancia. Y bueno, se refiere también Carlos Martín Beristain al hecho de que lo que más urge es saber qué pasó, qué destino tuvieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a escuchar. Uno de esos puntos clave son los hallazgos del destino. Siempre tuvimos un énfasis en hasta dónde vamos a poder saber sobre el destino de los jóvenes y sobre qué pasó después, al principio, después de las 10:30 de la noche, después de las 11 de la noche o a las 12:30 de la noche. ¿Qué pasó con los jóvenes después? Esa es una línea difícil de expandir, ¿no? Porque ahí es donde han operado todos esos mecanismos de impunidad. Ahora sabemos bastantes más cosas, ¿no? Sabemos que hubo jóvenes que al menos tenemos la evidencia de que estuvieron vivos hasta la 1 de la mañana, la 1:30 de la mañana. Sabemos que eso pasó y que no solo contrastan con la llamada verdad histórica, sino que muestran que la parálisis tuvo un impacto en la situación de las víctimas, de los jóvenes, ¿no? Se han encontrado, como saben, en este camino 3 restos de 3 jóvenes que les pertenecen a esos 3 jóvenes, ¿no? A Alexander Mora, Cristian Rodríguez y Josivani Guerrero de la Cruz. Sabemos, una de ellas apareció en la famosa bolsa del río San Juan. Ya el equipo argentino dijo que aquel resto no correspondía con el conjunto de los restos de que aparecían en esa bolsa, y ya sabemos, y después encontraron a través de las declaraciones de un testigo protegido restos de otros 2 jóvenes en la barranca de la Carnicería, ¿no? Eso es lo que sabemos hasta ahí, ¿no? Tenemos algunas informaciones complementarias, sabemos que pasaron cosas, sabemos que hubo una reunión de Guerreros Unidos unos días después de los hechos para decir los jóvenes tienen que aparecer algunos restos, porque hay mucha presión sobre el caso, ¿no? Sabemos, tenemos algunos datos así, algunos están publicados en el propio informe. Sabemos que la decisión de la desaparición de la propia desaparición se tomó a mitad de esa noche. No se tomó a las 10 de la noche, no se tomó a las 8 de la noche cuando estaban acercándose los jóvenes. La decisión específicamente, los datos que tenemos, esa decisión se tomó a mitad de la noche. Eso muestra también una posibilidad de intervención sobre lo que pasó después, ¿no? No solamente sobre los hechos de la persecución, los disparos, los diferentes escenarios, hasta el cruce de Mezcala, que es los datos más evidentes que tenemos de los hechos propiamente violentos, sino también de lo que pasó después. En la actualidad hay un proceso en curso de investigación de unos restos que han sido recogidos y que están siendo analizados por las instituciones y por el equipo argentino de antropología forense. Esto para decir que el proceso de búsqueda sigue, que también nosotros hemos estado acompañando los esfuerzos de la COBAG,
y de las instituciones de la Fiscalía y de ustedes mismos, padres y madres, para buscar más información que ayude a saber más del destino y los paraderos de sus muchachos. No podemos como sociedad omitir lo que pasó aquella noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. No podemos olvidar a estos jóvenes, tenemos que seguir exigiendo justicia por ellos, tenemos que exigirle a las autoridades federales, estatales, municipales que cooperen, que realmente entreguen la información para conocer la verdad. Es muy importante para que nuestro país pues continúe su proceso de reestructura, de sanación, incluso pues conocer qué pasó. No podemos permitir que esto quede en la impunidad. Tiene que haber responsables en la cárcel. No se trata solo de Murillo Karam, quien sí se encuentra pues en prisión. Son más los responsables. Esto podría llegar hasta la cabeza del gobierno, es decir, hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, y no podemos ser indolentes como pueblo de México ante una tragedia de esta magnitud, ante un crimen de Estado como lo fue el caso Ayotzinapa. Y por supuesto tenemos que seguir con la exigencia de saber cuál es el destino de estos jovencitos, de estos muchachos de entre 19 y 21 años de edad, inocentes, que no tenían que ver y que murieron en estas condiciones. Pues ya se ha dicho que el destino fatal pues es una realidad. Sin embargo, se tiene que conocer el paradero, también reconocer que padres y madres de los estudiantes que no han sido localizados sus restos pues han rechazado esta versión, y con total pues razón, ¿no? Siguen exigiendo la presentación con vida de sus hijos, y debemos acompañar siempre a las víctimas. Esa es la función del pueblo, acompañar a sus víctimas, exigir que no haya impunidad.